Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña el distinguidísimo plenipotenciario, ministro y secretario de Desarrollo Económico y Comercio, el licenciado y don Sebastián Negrón Richard. Bienvenido. Gracias, Cristian. Feliz de estar aquí en La Trinchera. ¿Cómo ha estado el día? Ocupado. Pero bueno, porque tuvimos un buen anuncio esta tarde en Fortaleza. Una empresa en Añasco que escogió expandir sus operaciones en Puerto Rico. Medical Devices Integra se llama. Y van a añadir por ahora 230 empleos sobre una base de casi 330 que tienen. Así que van a llegar a 500. Más de 540 por ahora, porque tienen planes de seguir expandiendo. Adam, el General Manager, creo que es el General Manager más joven que he conocido de aquí de las plantas en Puerto Rico. Está fascinado con nuestro talento, con lo rápido que se ha movido el gobierno y de verdad que nos da mucha esperanza poder empezar a hacer esta serie de anuncios de expansiones de operaciones actuales y en algunos casos estaremos anunciando compañías nuevas, pero es un buen día dentro de la agenda ajetreada, un buen día para Puerto Rico. Me imagino que es más agradable anunciar una expansión o una fábrica nueva con empleos adicionales que cuando estás anunciando algo más procesal como lo de los permisos, ese tipo de cosas. Creo que cuando alguien te está hablando de construir cosas nuevas, creo que eso es más divertido. Fue bien divertido. Y en especial porque tiene muchas ramificaciones, ¿verdad? El anuncio. No solo son 230 personas más que van a poder tener un empleo, jóvenes que pueden quizás quedarse aquí en el área oeste en vez de tener que irse fuera de Puerto Rico, más impuestos que van a entrar al gobierno, más nómina que se va a pagar. El estimado son 28 millones en nómina que van a pagar anualmente, que eso para la región es bien importante. Y creo que es para dónde va Puerto Rico. O sea, nosotros tenemos una historia, y hablaremos de esto, pero una historia súper exitosa en la industria de manufactura y ver que hay oportunidad y que estamos siendo parte de la solución a nivel de Estados Unidos de todo lo que es el reshoring, traer la manufactura de regreso a Estados Unidos, pues me entusiasma mucho y es uno de los días que digo, por eso es que estoy haciendo este trabajo. No te miento, salí de la reunión y ya empecé a preguntar a mi equipo, ¿y esto dónde está? ¿Y cuál es el estatus de esto? Y mi chief of staff me dice, Sebastián, acabamos de anunciar 220 empleos. Coge un break. No. No. Vamos a lo próximo. Tienes la actitud correcta. Vamos a lo próximo. Ella también está velando por ti. También. Pero tienes la actitud correcta. Así que... No. Este era el señor que habló inglés, ¿verdad? Sí. Sí, yo vi el anuncio. Adam. Y al principio estaba confundido porque había algo también de Culebra. Pero después me di cuenta, lo de Culebra es vivienda. Sí. Que estaba... Culebra y Arecibo se anunciaron unos acuerdos con fondos de vivienda para trabajar el tema de los vertederos. Okay. Así que eso fue muy positivo también. La Secretaría de la Vivienda ha identificado creo que 10 municipios que se van a trabajar para ayudar a los municipios con subvenciones estatales para trabajar todo lo que es los vertederos y pues eso era parte del anuncio que se hizo esta tarde. ¿Qué involucra llegar a ese anuncio? En términos del trabajo que requiere, pues primero quizás hay estas fábricas que tienen ya su operación corriendo, así que la pregunta es quizás pues cómo Puerto Rico compite dentro de todas las regiones internas todas las regiones internacionales porque, ¿verdad? Las fábricas están compitiendo unas con la otra, ¿verdad? Todos los gerentes generales quieren su expansión en su área, eso lo hace ellos bien. ¿Qué es la dinámica con Pritco? ¿Cuál es la dinámica con Invest contigo? O sea, ¿qué requiere llegar al punto del anuncio? Qué buena pregunta. Sí. Tú haces buenas preguntas. Yo hago preguntas. Ese es mi tipo. Yo te diría que la respuesta hay que dividirla en dos partes. Okay. Uno es más las condiciones macroeconómicas, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Y hablemos de eso.
Y lo otro es, dentro del departamento, qué pasos procesales tienen que pasar. Quiero hablar un poquito de ambos. Uh-huh. Si miramos la primera parte, que es lo macroeconómico, ¿verdad? O sea, en muchos casos, muchas de las plantas de manufactura están buscando expandir sus operaciones para servir mercados que están creciendo mucho, por ejemplo, en Asia, China, Japón, Corea están creciendo muchísimo en términos de demanda de dispositivos médicos, por ejemplo. Entonces, tienes a la misma vez un presidente que está tratando de traer la manufactura de regreso a Estados Unidos, tanto para servir a estos mercados que están creciendo, pero para servir también el mercado interno estadounidense. Uh-huh. Así que tienes esas, digamos, esas corrientes a la vez. Eso está pasando. Tienes... sí, tú estás tratando de surfear estas olas que están... Sí, y tienes entonces los managers de estas plantas que generalmente todos viven locos con Puerto Rico, sean locales o sean extranjeros, porque el talento que tenemos aquí se lo echamos a cualquiera. Tienes un sistema contributivo que propicia que se dé la manufactura en la isla. Y esos general managers, usualmente, como tú mencionaste, son los champions de que se expande en Puerto Rico versus en otro local, en otro país, en otro estado. En el caso de Integra, por ejemplo, que estuvieron hoy, ellos tienen mucha de su manufactura en Puerto Rico, parte en New Jersey. Y pues en vez de expandir allá, van a expandir acá. En vez de expandir en otro país, van a expandir en Puerto Rico. Eso es bien, bien positivo. Y todas estas tendencias que están pasando, estas corrientes, tienen que ver con la decisión de escoger Puerto Rico. A la misma vez es importante mencionar que esto no pasa del día a la mañana, o sea, de un día para otro. Uh-huh. Son decisiones corporativas que toman meses. Si no años. Sí, si no años. Especialmente si son inversiones bien grandes. Obviamente con todo el tema del cambio de administración de Trump y el enfoque que estamos dando aquí, pues quizás es una decisión que se puede acelerar. En vez de tomarse un año, quizás puede ser unos meses porque podemos ser más agresivos con nuestra propuesta y con el ánimo y las ganas que atacamos la posibilidad de hacer negocio en la isla. Pero todas estas corrientes tienen algo que ver en esa decisión. Eso es, ¿verdad? A nivel Estados Unidos, sí. Puerto Rico, la economía. A nivel del departamento, es un proceso interesante porque puede venir de un acercamiento del departamento a las empresas. Mira, queremos ayudarles, cómo van las cosas, dónde podemos expandir. Hay algunos casos donde vienen de las mismas empresas a nosotros, queremos expandir, aunque ahora usualmente todos están viniendo de parte nuestra porque estamos siendo bien agresivos. Y tenemos un gran equipo de trabajo que se encarga de darle seguimiento a la relación. Una vez la compañía está establecida, es mantener la relación, cómo está todo, tienen sus permisos, cuando hay emergencia en la isla estamos bien pendientes. Por ejemplo, cuando tuvimos el apagón, lo primero que yo hice, yo dejé todo, le texté a los gerentes generales, están bien, necesitan algo. Y eso para ellos es importante, saber que el gobierno les apoya. Josué Colón, por ejemplo, en energía eléctrica, unos problemas que hubo rápido, les contestó y les ayudó. Así que ese es el enfoque también del gobierno, ¿verdad? De la gobernadora. Los términos de los pasos, pues, para hacer una expansión que cuente con algunos incentivos económicos por parte del departamento, se hace una carta de intención donde nosotros le explicamos, basado en la información que ellos nos han dado, entendemos que podemos dar XY incentivos. Uh-huh. A veces hay una negociación, a veces les parece bien, a veces la negociación es compleja porque son temas más complicados, pero generalmente las categorías donde el gobierno incentiva es en la creación de empleos, en la maquinaria de equipo y en la infraestructura. Y para los empleos se da, digamos, una cantidad por empleo creado por una cierta cantidad de años. Para maquinaria de equipo y para infraestructura usualmente se da 1% de la inversión. Uh-huh. Y eso es un presupuesto anual certificado por la Junta Fiscal que lo ve Hacienda y luego pasa al departamento. Que si fuera por ti fuera mucho más grande. Sería infinito, siempre teniendo en cuenta que tenga un retorno de inversión positivo. Uh-huh.
pero ese fondo permite que el gobierno sea agresivo en sus ofertas para traer negocios a Puerto Rico. Y los otros estados están bien agresivos. Sí. North Carolina, por ejemplo, no está perdiendo tiempo. Y nuestros vecinos de República Dominicana y Costa Rica no están perdiendo tiempo. Nosotros no vamos a perder tiempo y no estamos perdiendo tiempo, pero hay que ser conscientes de la competencia. Definitivamente, especialmente para ganarle. Ese es el punto. Y yo creo que eso es algo bien importante porque, ¿verdad? Yo te lo pongo de esta manera. Yo en términos de política económica, mi instinto es el laissez-faire. Pero en el mundo que vivimos, no existe potencia industrial que no tenga una relación de la mano con el gobierno. O sea, no existe, punto. O sea, no hay. Eso quizá en otro momento era así, pero hoy en día literalmente tienes todas las jurisdicciones peleando una con la otra de cómo pueden crear ventajas para poder aprovechar. Y en la medida que Estados Unidos pues, decidió ahora que, no ahora, ¿verdad? Pero hace unos años, de que we're back con Made in the USA. Yes. Y es un escenario más complicado porque tiene el gobierno federal vis-a-vis los estados, vis-a-vis los territorios. O sea que está todo el mundo jugando para el mismo, está disparando para los mismos targets. De acuerdo. Pero, perdón. Sí te tengo que decir que este rol me ha dado la oportunidad de, y es parte de lo que me toca hacer, de conocerle cerca a toda nuestra industria. Y lo que nosotros manufacturamos en Puerto Rico nos debe dar tanto orgullo como nos da la música que producimos aquí. O sea, nosotros hacemos productos que salvan vidas alrededor del mundo. Nosotros hacemos 2.2 billones anuales de lentes de contacto. O sea, como que de... 2.2 billones. O sea, 90 de los unidades. Hacemos 2.2 billones de unidades. Que el 50% va a Japón. De verdad. Sí. Y por ejemplo, la gobernadora, ella apoya mucho este esfuerzo de nosotros y es una de sus apuestas, ¿verdad? De nosotros como gobierno. La gobernadora está haciendo un Hall of Fame en Fortaleza, un área donde tiene los diferentes productos y las cajas de las cosas que estamos poco a poco viendo a través de las fábricas y las plantas. Sí, 2.2 billones. Eso está smart. La mayoría... She's very smart. That's smart. Eso lo tuvo que haber sacado de cuando... ¿De Congreso? De Congreso, ¿verdad? Y dice, van a ver todo lo que todo lo que hacemos en Puerto Rico. Y el Tylenol, casi todo se hace aquí. El 90% de los marcapasos los hacemos en Puerto Rico. En los que anunciamos hoy, la expansión, hacen colágeno regenerativo para operaciones de la piel. Yo no sé qué es eso. Yo tampoco. Pero suena importante. Entiendo que es para cuando se necesita reemplazo para de burns, piel. para quemadura. O quizás una operación que se necesita más el equivalente de piel. Lo que mi mente no médica me dice es eso ayuda a arreglar las heridas. Y eso se hace aquí, en Puerto Rico. Y ellos también hacen productos para operaciones del cerebro. O sea, que son cosas brutales que nosotros estamos buscando maneras de poder explicar un poco más a la población en general lo que nosotros hacemos aquí, porque yo creo que es bien importante que todos sepamos y estemos orgullosos de las cosas que manos puertorriqueñas hacen día a día. Tú sabes que me acabas de recordar cuando yo estuve en la farmacéutica. Yo operaba en el área comercial. Okay. Pero teníamos relación con el área de manufactura también, aunque eran operaciones aparte. Y me acuerdo que los de manufactura, cuando comparaban la fábrica de Puerto Rico, en Barceloneta, con la de Singapur, que tú sabes, Singapur, sí, decían, no, a Singapur todavía le falta 10 años de aprender para poder competir con nosotros. ¿Qué es lo que tú dices? No hablamos de esa capacidad, o sea, de capital humano, ¿verdad? Que es la parte también, especialmente mientras más avanzada es la manufactura, más importante. O sea, que Singapur, que tiene todos estos recursos, todavía está aprendiendo a competir con nosotros. Irlanda lo mismo. Y en parte, Cristian, eso es porque nosotros tenemos un crédito contributivo de investigación y desarrollo, en inglés R&D, tax credit del 50%, lo que permite a estas empresas destinar muchas de sus inversiones de investigación y desarrollo en Puerto Rico
porque lo toman como crédito contributivo. Entonces tienen tanto la parte de investigación y desarrollo como la parte de manufactura y eso es un buen combo. Y esto es no solo en las áreas que usualmente pensamos, ¿verdad? Que es manufactura de dispositivos médicos y productos farmacéuticos. Por ahí va lo aeroespacial, que te tengo que decir que hay un clúster, bueno, está en varias áreas de la isla, pero hay un clúster brutal en el área de Aguadilla y el oeste de una concentración de empresas aeroespacial que tienen, yo fui a visitar y hay áreas que si no tienes el top clearance del gobierno federal no puedes entrar. Punto. Porque ahí están haciendo investigación y desarrollo para el Departamento de la Defensa. Sí, yo creo que yo vi algo de eso cuando Es brutal. hubo unas protestas en un momento y dicen, no, ahí se están haciendo las armas. Y decía que, o sea, antes de entrar un poquito a tu voir dire, porque me están brincando así ideas, en términos del trabajo, ¿cómo tú estás balanceando el trabajo el trabajo de manejar la oficina del secretario de Desarrollo Económico versus ser el secretario de Desarrollo Económico? ¿Entiendes lo que te estoy preguntando? Al principio no lo entendía bien, pero ya yo creo que hoy lo entiendo. La clave es que he podido montar un gran equipo de trabajo. Que yo salgo de la oficina y ellos mismos, ¿verdad? Saben que parte de mi rol debe ser fuera, promocionando a Puerto Rico, inspirando confianza de que esta economía va a echar para adelante. Y tengo un gran equipo de trabajo que son una mezcla de personas que vienen del sector privado, personas que vienen del mismo departamento, que los he relocalizado, personas que se mudaron de trabajar en Venture Capital en New York a venir a echar para adelante a Puerto Rico. O sea, hay una muy buena mezcla. Colegas anteriores de la Junta, que conocen el presupuesto de rabo a cabo. O sea que he montado un gran equipo de trabajo, una mezcla de canas y un poco más jóvenes que están apostando a que podemos. La directora de Recursos Humanos es una persona que tuvo una carrera tremenda en el área de recursos humanos y de consultoría y vendió esa empresa y se unió a nosotros. O sea, es un gran equipo. Tú estás corriendo como un startup. En parte sí, con la urgencia de un startup, pero digamos, con el entendimiento de que cuando trabajamos con fondos públicos hay que tener cierto tipo de cuidado y de controles que eso pues... Sí, bueno, es verdad. En startup puedes quemar dinero y no... Nosotros estamos bien conscientes y se ha hecho mucho trabajo, ¿verdad? Y no desde ahora que yo entré, sino los pasados años para que todos estos incentivos que se otorgan estén bien documentados. Sí. Que las fórmulas de, ok, porque le vamos a dar este dólar a esta empresa, tengan sentido. Y eso es algo que, gracias a Dios, pues he podido llegar a una entidad que eso está mucho mejor manejado de lo que estaba hace algunos años. Bueno, te iba a decir, ¿verdad? No sé si te recuerdas, cuando nosotros entramos en el 2017, que tú también estás empezando en la Junta, una de las preguntas originales fue, ¿y cuántos créditos hay en la calle? Y la contestación fue, no sabemos. Así es. Y tuvimos que ir... Eso fue un issue los primeros meses. Ahora sabemos. Ahí ya sabemos. Sí. Gracias a Dios. Vamos a echar para atrás, Sebastián. Hay un elemento donde... ¿verdad? ¿Quién tú eres y cuál es tu background y cuál es la visión que te inculcaron es relevante al trabajo que vas a hacer y a la visión que tú le vas a impregnar a ese trabajo? Me es interesante porque yo siempre te vi a ti más como un tipo de finanza, no necesariamente de la parte de desarrollo económico. Estudiaste leyes, hiciste un MBA a la misma vez, estudiaste economía y relaciones internacionales en UPenn, claramente querías salvar el mundo. Conozco obviamente a tu papá del banco. O sea, ¿cómo es que se da este brinco? O sea, ¿de dónde sales tú? Yo salgo de una familia 5 hermanos. Yo soy el mayor de los 5. Son muy católicos. Son los mejores. Mis papás, Eduardo es de Pepino, mi mamá Sole de Aguadilla. O sea que creciendo mucho tiempo en los weekends pasamos visitando a la familia allá.
siempre he inculcado un esfuerzo por hacer algo que impacte a Puerto Rico y siempre trabajo de excelencia, no cutting corners. Y eso es algo pues que me ha guiado, ¿verdad? Y tanto en la escuela como en mis trabajos, en el sector privado y el sector público, y a veces toma más tiempo, ¿verdad? Ese esfuerzo de hacer las cosas bien, by the book, pero yo creo que al final del día valen la pena. Yo me encantó la experiencia que tuve temprano en mi carrera de conocer las finanzas del gobierno de Puerto Rico, y salí con ganas de conocer cómo otros gobiernos quizás fuera de Puerto Rico pensaban en su economía, en sus procesos, en su visión. Y eso es lo que traté de hacer un poquito después de salir de grad school. Obviamente eso duró poco. No porque me votaron, sino porque me ofrecieron una oportunidad que no había manera que yo dijera que no. Cuando la gobernadora me sentó y me habló de esta oportunidad, y yo hablé con mi novia, que es esposa, en semana y media. Felicidades. Gracias. Me dice, tú nunca vas a poder arrepentirte de no aceptar este trabajo. Y así fue que tomé la decisión. Porque creo que el trabajo, la década dura que hemos tenido en los pasados años de contracción poblacional, la deuda pública, los huracanes, terremotos, ya la nueva generación tiene ganas de virar la tortilla y de que esto eche para adelante y de poder, sí, tener experiencias globales, pero venir a casa, a Puerto Rico. O sea, esta es una isla espectacular físicamente, geográficamente y culturalmente, y ahora me estoy dando cuenta o volviendo a dar cuenta en la parte económica, la gran zapata que tenemos. O sea, aquí no hay nada que envidiarle a ninguna de nuestros vecinos físicos en Caribe y Latinoamérica, y a los estados hay muchas cosas que envidiarle, como mejores procesos de permisos, pero para ahí vamos. Pero en términos de la economía y de la zapata, tenemos un muy buen starting point. En términos de tu preparación, obviamente tenías un interés de servicio público. Esto es economía y relaciones internacionales. Sí. Los que estudian relaciones internacionales quieren ser secretario de Estado o embajador. Y después, rápido, o sea, estuviste un tiempo sector privado y rápido empiezas en la Junta. Te vas a hacer tu grad school, vas a trabajar en una alcaldía en Boston. O sea, que ¿tus otros hermanos tienen esa misma vena o eres tú el que se lo lleva? Mis otros hermanos están felizmente en el sector privado, aunque compartimos la vena de sector público. Por ejemplo, mi hermano Diego, que estudiamos Derecho juntos, por ejemplo, aunque yo soy mayor que él, trabajó en el Departamento de la Defensa en algún momento. Yo sé que en algún momento le interesa estar en el sector público, pero ahora mismo el único que está en el sector público soy yo. Tengo la vena de por dónde viene eso, ¿verdad? O sea, mi bisabuelo del lado de mi papá, ambos fueron constituyentes en la Asamblea Constituyente. Dicen los cuentos que mi abuela y mi abuelo se conocieron en la fiesta para celebrar la Constitución. ¿Nunca le preguntaron? No, yo creo que eso es más como... Mito. Pero sí son constituyentes, y del lado de mi papá fue subsecretario de Hacienda bajo Pedro Rosselló. Mi abuelo fue secretario de Justicia en los 80. Así que es algo que siempre he visto en mi familia, y es algo que me ha encantado trabajar en el sector privado, y hay ¿verdad? A veces unas eficiencias y unos enfoques que no se sienten tan apagando fuegos como a veces uno está en el gobierno, y tú sabes de eso, pero la satisfacción de estar en el sector público y que lo que uno hace puede ayudar a otras personas inmediatamente, como lograr una expansión de 230 empleos, yo nunca he sentido una satisfacción igual en otros roles privados. Sí, esa es la droga. Tú puedes, bueno, ¿verdad? En el sector privado puedes hacer mucho más dinero.
Y eso está chulo. Pero Confirmado. Pero en términos de ver impacto inmediato, nada le gana al gobierno. Que es el reto también de que quiera hacer cosas. Sí. Y es el reto también, ¿verdad? En el balance entre el trabajo del día a día, cómo usar las horas, ¿verdad? Siempre hay crisis, siempre hay llamadas, esto es para mañana y hay que atender esas cosas y cómo a la misma vez uno hace el trabajo de sentarse y pensar, ok, yo por esta experiencia espectacular que tengo de tener este rol, tengo la habilidad de escribir una carta o pedir algo o sugerir algo, decir algo que puede cambiar algo del rumbo de la isla y pues es necesario tener la infraestructura para manejar los fuegos y a la misma vez hacer un poco de critical thinking. ¿Qué te preocupó cuando hicieron la oferta? Creo que ¿Cuántos años tú tienes ahora? 31. Cuando a mí me hicieron la mía, yo tenía 33. Me acuerdo que la primera pregunta fue, tú sabes que yo tengo 33 nada más, ¿verdad? Pues por ahí. Por ahí, yo, o sea, voy a mí, pero me preocupaba quizás el sector que está bien pendiente de desarrollo económico, que iban a cómo reaccionarían, ¿verdad? Ante tener una persona joven. Pero mientras ese proceso de que esto era una posibilidad a que se concretizó, pues también hice un poco de Fact-finding. Sí, de homework. Y Teodoro Moscoso tenía 31, 32 cuando hizo este rol y yo jamás le llegaré a una esquina de sus zapatos, pero alguien a esa edad más o menos se atrevió. Yo creo que gobierno es para gente más joven. Creo que hay que tener un balance, ¿verdad? Porque experiencia es importante. Pero yo creo, especialmente para un puesto así bien que exige mucho, creo que tienes que tener gente joven. O tienes que ser una persona de estas que... Tú sabes el tipo de persona que yo te digo, como que es como que si tuviesen un reactor nuclear por dentro, no paran. Pero hay gente de todas las edades que tiene reactores. A eso es lo que me refiero. Pero yo también hago el ejemplo de que cuando yo estaba en el gobierno nos tripeaban de que eran unos chamaquitos, pero al final del día todos los problemas vino con los boomers, tú sabes. Así que las canas a veces implican malos hábitos. Pero, ¿y cuánto tiempo fue desde que te hicieron el primer acercamiento hasta que, tú sabes, handshake, done deal? No fue tan largo, diría más o menos como una semana. Una semana. Una semana de tu cagao. Fue bien nervioso porque al principio cuando era una posibilidad, pues yo decía, esto no es posible. O sea, yo ahora como que... Y yo estaba en Boston, me encantaba la ciudad, mi novia estaba terminando su maestría, o sea, estábamos bien contentos ahí. Y yo sé que yo quería volver a Puerto Rico, pero no esperaba que iba a ser tan pronto. Y un puesto... Y ayudar en ese puesto, exacto. Así que, pero de nuevo, como te mencioné, pues es algo que cuando me llaman al servicio público, pues no se puede decir que no. ¿Qué estabas haciendo en Boston, en la alcaldía? Yo estaba en un fellowship a través de, ¿Qué es un fellowship? Harvard. ¿Qué es un fellowship? Un fellowship es como una posición que en parte financia una universidad o una entidad, digamos, en otra entidad. En este caso, pues, la Escuela de Negocios de Harvard tiene como un programa donde ellos pagaban la mitad del salario de un asesor de él o la alcaldesa de Boston. Ok. Y ese fue el rol que yo estaba haciendo. Un fellowship de la ciudad de Boston a través de la Escuela de Negocios de Harvard. Ok. Y la idea es de por qué se empezó eso, ¿verdad? Hace bastante tiempo, para traer un poco del mindset, la mentalidad empresarial y de negocio a el sector público. Así que eso empezó, el primer fellowship fue en la ciudad de Boston, pero ahora tiene un fellowship a través de varias ciudades y varios non-profits. Allí estaba trabajando temas de desarrollo económico y permiso. Así que hay algo. Sí.
Y en el caso particular de desarrollo económico, estábamos tratando de entender, había muchas entidades que tenían que ver con desarrollo económico en la ciudad, pero estaban todas dispersas. Sí. Y en muchos casos no estaban activas. Juntas que no se estaban usando, programas de emisión de préstamos o emisión de bonos para adelantar infraestructura que no se estaban usando. Entonces la alcaldesa me pidió que mirara todo eso para hacer una recomendación de cómo organizar el sistema de desarrollo económico de la ciudad. Y eso tardó, y tuviste 6 meses. Y después te dijeron, ¿qué tal si te haces secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico? Pues yo llamé a la alcaldesa y fue la primera que me dijo que lo tenía que hacer. ¿De verdad? Sí. ¿Mantiene relación allá? Sí, o sea, con el equipo. Yo trabajaba mano a mano con la jefa de gabinete de la alcaldesa y que era una persona que venía del mundo de startups y empresa privada y quería, tipo, devolver esas experiencias que ella había tenido a la ciudad y compartíamos mucho, teníamos muy buena relación y con ella mantengo relación. A veces tengo este problema, ¿cómo tú lo solucionarías o viceversa? Así que hay que tener mentoría. sí. Siempre. Y en términos de... ¿Verdad? ¿Verdad? Porque ahorita dije, yo te veía siempre más en la parte más financiera, ese aspecto. O sea, tú sales de la Junta en el 2020. Sí. Que cuando te en vas a medio hacer... de COVID. En medio de cuando te vas a hacer el JD y el MBA. Y estás regresando a un gobierno 4 años después, 5 años después casi. Como que... ¿Cómo tú hiciste el brinco, el puente mental en términos de lo que viste en aquella época, lo que pensabas que iba a haber ahora, lo que te decía la gobernadora? O sea, ¿cómo tú uniste ese...? Eso, durante esos tiempos de escuela graduada, yo los veranos estuve en un bufete, estuve en un startup, estuve en consultoría y fue como un preview de diferentes industrias. Siempre he tenido como que una chispa por dentro de hacer las cosas rápido, eficiente y en ese sentido dije que me falta aprender, ¿verdad? El mundo de gobierno, habiendo hecho ya gobierno estatal, ¿verdad? En Puerto Rico antes, quería aprender sobre el gobierno municipal, ¿verdad? Porque es mucho más cerca a los servicios a los ciudadanos y eso, o sea, mi hipótesis comprobada, o sea, totalmente diferente ese servicio al ciudadano en la ciudad vis-a-vis quizás al nivel de estado. Así que ese fellowship de 1 año, mi plan luego de eso era ir al sector privado varios años y poder repagar mi deuda Estudiante. Eso está en pausa. ¿Te dan deferral? No. Tengo que averiguar. Tiene Pero un public service deferral. algo. Pero creo que una de los aprendizajes más que siempre me llevo del tiempo que estuvimos y que compartimos tú y yo mucho, ¿verdad? Es que la clave está en la implementación y el seguimiento. Sí. En muchos casos, esa es la clave en el gobierno, que hay que dar seguimiento porque son tantas cosas. Para darte un ejemplo, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio está en más de 30 juntas de directores, preside más de 10. Necesita un batallón de gente para poder hacer eso como se debe, ¿verdad? Y dar seguimiento en toda esa área, además de en lo que se hace en el día a día del departamento, pues requiere un sistema de manejo de tasks bien comprensivo y de mucha ayuda. Gracias a Dios, yo, por ejemplo, traje 3 personas de sector privado que nunca habían trabajado en sector público y cuando yo los llamé me dijeron, ¿estás loco? Y yo, sí, y ven conmigo. Y le han traído esa impaciencia de manejar proyectos y está funcionando. ¿Y esos son el grupo que tiene ya metido en el asunto de permiso o esos son los que te ayudan con la junta y ese tipo de cosas? Ellos son los que ayudan más bien con los proyectos que sean estratégicos para la gobernadora y para mí, que podemos hablar de eso en un segundo. Es más bien algunas áreas que necesitan atención inmediata o atención más directamente de la oficina del secretario, pues
lo estamos haciendo así, pero para que sea sostenible, cualquier programa que se haga, cualquier cambio, luego tiene que bajar a la organización. No se puede quedar en la oficina del secretario porque si no, cuando llegue la persona que va a hacer este rol después de mí, puede decidir que eso es una mala idea, tener ese programa. Y si queremos que sea sostenible, eso tiene que bajar a la organización. Pero un ejemplo de lo que se está mirando a ese nivel es todo lo que tiene que ver con reshoring. Y no es que la persona sola lo esté haciendo, pero Diego está trayendo a todas las personas que tienen que ver algo con el tema, Invest Puerto Rico, PRITCO, agencias de gobierno, el sector privado, y simplemente trayéndonos a la misma mesa, que hablemos todos de la misma voz. Y eso es parte de quizás algunos de los proyectos estratégicos que estamos trabajando. Sí, eso es como tener un grupo de shock troops. Entran, entienden la situación, la diagnostican y después el resto del equipo más... Pero tiene que bajar la organización, porque si no, no va a ser sostenible. Definitivamente. El asunto de... También, ya no sé si te has percatado de esto. ¿Verdad? Dentro de toda esa junta, muchas veces cuando se está hablando de algo y es el momento de decidir, de momento te van a mirar a ti. Y te quieren poner a ti la decisión. Y hay que llegar preparado. Hay que llegar ahí ya ready con la decisión y hay que imponerlo con cierta autoridad. Y creo que especialmente donde uno preside, ¿verdad? Es importante entender la agenda, los temas sustantivos que se van a hablar, y no se puede hacer un sello de goma en las cosas. O sea, esas juntas existen por alguna razón, apoyan en muchos casos proyectos importantes del gobierno o que deben ser importantes, y pues es importante. Hay que tener un equipo que ayude a uno a estar preparado, los temas ya hablados en muchos casos antes, porque uno no quiere traer sorpresas a juntas de directores con temas que no se hayan discutido antes, a menos que sea algo, ¿verdad?, súper positivo, ¿verdad? Pero en muchos casos son temas complicados que requieren análisis legales, así que eso hay que hacerlo bien hecho para que funcione. Y creo que la disposición que yo tengo a aprender, a escuchar de personas que tienen experiencia en algunas áreas en particular, pues me ha permitido ir ganándome la confianza de quizás directores de junta que de una primera reunión habrán empezado diciendo, quizás este es muy joven, ¿qué sabe él? Pues ayer esa misma junta que quizás hace dos meses fue un tanto difícil, ayer fue excelente. Y muy productiva. Así que... Excelente. Mira, vamos a coger un break comercial y regresamos ahora. Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. And we're back. Que, by the way, esta corbata, esta camisa y esta chaqueta es de La Tigre. Así que ya saben. Ok, vamos un poquito a... Ok, es bien cómico porque los jefes de agencia muchas veces, por su naturaleza, ¿verdad?, contrastan con sus predecesores. Te voy a dar un ejemplo en la silla tuya. Tenías a Alberto Bacó, que era como que the ultimate salesman. Manuel Lavoy, tecnócrata full.
tenías a Manolo, el empresario cicatrizado, tú sabes, el don. Yo lo comparaba mucho con, en la Ilíada, esta figura de Néstor, que es el don que él enseñaba a todos los muchachos. Y después tenemos como que la figura tuya, en términos de apariencia inicial, pues puede ser tecnocrática, pero es más, también puede ser de finanzas, ¿verdad? Tiene ese look de banquero. Pero ¿cuál es la visión tuya para el departamento como tal? Yo te lo pongo de esta manera. Yo, por ejemplo, en el pasado hacía comentarios flippant en términos de que yo decía, si fuera por mí, we would abolish el DDEC. Porque yo decía que en otros momentos que exista un departamento de desarrollo económico da la impresión de que hay que pedir permiso para hacer comercio y desarrollo económico. Y ese no es el punto, ¿verdad? Que el DDEC no podía ser el microadministrador de la economía, tiene que ser otra cosa. Y decía, abolish it. Y recientemente he estado bien enfocado en esta idea de que quizás la parte de desarrollo económico debe ser quizás reducida en términos de eminencia y elevar la parte de crecimiento económico. Porque Puerto Rico, el issue demográfico, el issue fiscal, nuestro problema más grande es la falta de crecimiento, no la parte de querer jugar con las piezas, ¿me entiendes? ¿Cuál es la visión tuya que tú tienes para el departamento? Lo que yo he visto es que el departamento tiene una oportunidad y un rol único en facilitar el crecimiento o el desarrollo. Yo sé que podemos entrar en detalle de lo que significa cada palabra, pero facilitar que la economía crezca. Y nosotros, esa área que quizás que tú decías, abolish, ¿verdad? Yo creo que tiene una oportunidad única y un rol único de empujar y apoyar a tanto las empresas grandes como a las pequeñas. Y es un lugar donde hay muchas herramientas que son claves para impulsar la economía. Tanto los permisos como los incentivos y herramientas de desarrollo laboral a través de fondos WIOA. Y el hecho de que todo eso esté en un mismo departamento y que un empresario o empresaria, un joven que empieza un startup o el CEO de Honeywell, que son todos los clientes con los que yo interactúo, lo resuelvan en un solo lugar. Y si no le sale un permiso porque una agencia lo tiene atascado, nosotros cogemos el teléfono y decimos que ustedes no den ¿verdad? Esto no ha pasado todavía porque se está moviendo muy bien la relación entre las agencias, pero en principio, ¿verdad? Que este permiso no se otorgue significa que esta manufactura no puede abrir lo que podría impactar a 500 empleos. Eso es lo que ustedes quieren hacer. Y eso lo permite el andamiaje del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Y yo creo que hay unas áreas que en esas consolidaciones todavía queda trabajo por hacer. Hay algunas áreas donde ya se ha consolidado muy bien. Pero nosotros tenemos que facilitar el hacer negocio en Puerto Rico. Eso en muchas áreas significa que el gobierno se salga del medio. En términos de los permisos, por ejemplo, es que sea más fácil, que sea predecible, que sea confiable el sistema, que si le decimos que va a ser un año, ¿verdad? De todo el proceso de construcción y de todo eso, pues que sea un año, no sean 3. Y por eso yo cuando estaba pensando si aceptar este reto o no, pues al final una de las razones por las que decidí hacerlo es porque las soluciones están ahí. O sea, esto no hay que repensarlo, no necesitamos otro premio Nobel que nos diga qué hacer en Puerto Rico. Ya han sido como 3. Hay muchísimos estudios. Es cuestión de implementar algo y crear una visión que estoy siendo sincero con la perspectiva de que tenemos que llegar, y lo estamos desarrollando porque requiere un poco de educación de nuestra parte, una visión en la cual todo Puerto Rico se sienta cómodo y todo el mundo repita, ¿verdad? Y obviamente, pues, aunque alguna gente no sabe de dónde viene, pero uno dice mano a la obra y uno sabe qué es. Sí, instintivamente. No necesariamente está de acuerdo con todo, pero sabe lo que es.
Sí, es verdad. Y eso tiene algo, ¿verdad?, de componente de mercadeo y de estrategia, pero también había una estrategia industrial detrás de eso. Y yo lo que quisiera es que pudiéramos lograr algo como que todos nosotros sepamos hacia dónde vamos. Yo sé que mi rol hoy es facilitar hacer negocio en Puerto Rico, fomentar hacer negocio en Puerto Rico, que más jóvenes decidan quedarse en Puerto Rico en vez de tener que irse, o que se puedan mudar de regreso, que las pymes no se sientan que el gobierno le pone trabas de izquierda a derecha, ¿verdad? Que la regulación no sea excesiva, que no se sienta que uno pague impuestos y no recibe un retorno por eso, que traigamos inversión extranjera, que nuestras empresas puedan exportar más, porque como una isla el mercado es finito. Uh-huh. Eh, No teníamos que coger el teléfono y llamar a otro jefe de agencia y decirle, mira chico, dale ya. Pues en términos de permiso... Porque ese es el reto más grande que tiene el secretario. En muchos casos sí hay algún caso que esté pendiente, he llamado a mis compañeros, pero todos responden y las cosas se han movido muy rápido. Nosotros, por ejemplo, en el tema de permiso hemos empezado una reunión bisemanal Uh-huh. con gente que tiene poder decisional en las agencias para mover los permisos que están atascados. Y literalmente la reunión empieza con un slide que pone una de mis ayudantes donde enseña cuántos días están past due las agencias. Y cuando uno tiene ahí a todas las agencias y todos se miran, nadie quiere ser la más tiempo que está Sí, atrasada. sí. Y cosas así de verdad han ayudado a que las cosas se muevan. Tú sabes que yo lo dije en Radio Isla. Yo decía, las dos personas que tienen el cascabel más pesado para la gobernadora son Josué y Sebastián. Josué por el tema energético se explica solo. Contigo por el asunto de los permisos. El asunto de los permisos tiene esta carga mitológica allá en Puerto Rico. A la misma vez no la controla una sola persona. Están los municipios, está DRNA, está la Junta de Planificación, está OCPE, que ahora eso está bajo ti, pero Hacienda, Bomberos. O sea, no eres tú solamente, pero a ti te tocó el cascabel, y a la misma vez de esas cosas que cuando tú las arreglas nadie lo aplaude. Es como yo, el ejemplo que yo siempre doy es el registro de corporaciones. Uh-huh. Nosotros tenemos el mejor registro de corporaciones en todos los Estados Unidos. Literal. No estoy ni exagerando. Yo hago negocio en los 50 estados y en Puerto Rico. Hands down tenemos el mejor registro de corporaciones. Full. Bueno, el de los otros estados es tan malo que literalmente se han montado rackets donde tú tienes que pagarle a alguien para que te radique las cosas. Wow. O sea, es negativo. Florida está acercándose, pero nosotros somos los mejores. Pero eso antes era un problema bien grande. Se resolvió. Y pues se hace difícil como que... Pues sí, supone que eso sea un día. Claro. Y no es necesariamente así, ¿verdad? Entonces la segunda parte es cómo tú lo comunicas, porque siempre va a aparecer un güey estaca que dice, no, pues yo me he tardado 5 meses. Porque, pues, loco, no presentaste el papel o algo así. ¿Me entiendes lo que te digo? Que tiene ese reto, creo que es particularmente inmenso en el lado de tuyo y el de OCPE. El tema de los permisos afecta e impacta a todos los empresarios sin importar el tamaño de la empresa. Y es un tema que siempre ha estado ahí pendiente, latente en el ciclo electoral, en el día a día de operar un negocio. Yo desayuné con un empresario hoy que me dice que lleva 2 años esperando por un permiso para operar una sucursal de su compañía. Y es como, wow, ok. Como secretario y usando, ¿verdad? Esta oportunidad, pues obviamente yo lo que hago es cuando escucho una cosa así es dame el número del permiso, vamos a echar a correr, ¿qué está pasando? Vamos a resolver. Sí. Pero eso no es una solución a largo plazo. Sí, porque tú nada más eres uno. Y por eso estamos bien enfocados en atender este problema, que es donde invierto mucho de mi tiempo, porque mi meta y la meta del equipo es que deje de ser un tema de contención y de dolor en 2 años. No te digo 6 meses, esto no se resuelve en 6 meses. Sería irresponsable decir eso. Es un tema que requiere cambios operacionales, en algunos casos cambios de regulación,
en algunos casos cambios legales. Y si nosotros podemos lograr que el tema de permisos deje de ser un tema, creo que hemos logrado nuestro trabajo. Porque entonces nos podemos enfocar en si la economía de Puerto Rico debe ser enfocada a invertir más en una industria versus la otra, o en un crédito contributivo versus el otro, o cómo mejoramos nuestro acceso portuario, o cómo mejoramos nuestra investigación y desarrollo. Pero si siempre tenemos latente ahí ese problema de los permisos, pues como que nos distrae de lo que realmente importa. Los permisos debe estar resueltos. Sí, no debe ser conversación. No es un issue. Eso no debe ser un issue, pero lo es con razón hoy. Y hay algunas cosas a corto plazo que hemos podido resolver. Hay algunas cosas tan simples como estas reuniones bisemanales, otras quizás un poco más complicadas que requieren implementación de cambios en el sistema, tener personal de la agencia físicamente en OCPE para que puedan tomar decisiones sobre los permisos, adherirnos a los límites que establece la ley de cuánto tiempo se puede tardar una agencia para endosar un proyecto. Lo que ustedes anunciaron los otros días con la gobernadora, a mí no me quedó claro. Dijeron, si no se aprueba en 90 días, no lo paga. ¿Pero se entiende aprobado? Sí. ¿Se entiende aprobado? Sí. O sea, si miramos y podemos hacer otro podcast. No, pero quiero estar bien claro en esto. Sí, si en 90 días no lo aprobaron o lo denegaron, está aprobado. El permiso único, sí. Ok. Sí. Y no lo tengo que pagar. Y es bien importante cuando pensamos en permiso, hay dos categorías grandes de permiso. Están el permiso único, que es el que permite un establecimiento operar, existir. Y están los permisos de construcción. Los dos pudieran ser mejor. Los dos hay trabajo que hacer. Pero gracias a Dios y gracias a las leyes existentes y a las órdenes ejecutivas de la gobernadora y el esfuerzo del equipo de OCPE, hemos logrado atender ambos temas. Algunos, por ejemplo, con el permiso único, hay algunos cambios que son administrativos que podemos hacer ya hoy. Eso es parte de los anuncios que hemos estado haciendo. En algunos casos, para otorgar el permiso, la renovación del permiso, se requieren unas inspecciones. Más bien, el permiso se renovaba, pero necesitaban la inspección para que fuera válido. Y esas inspecciones en algunos casos no se daban. Y los comerciantes pagan por esas inspecciones. Y no hay peor cosa que uno se puede imaginar que pagar por una inspección al gobierno, que el gobierno no hace, además de que estoy pagando patente, IBU, la línea de crédito. Todo. Y pues parte de lo que estamos haciendo es transfiriendo esa responsabilidad al Estado como debe ser. Eso de los 90 días, lo que dice es, si no te visitamos en 90 días, no te va a cobrar la inspección, puedes operar con tu permiso y siempre el gobierno puede entrar en su labor de fiscalización y entrar a un restaurante y ver qué está pasando o entrar a una oficina y asegurarse que se estén cumpliendo los requisitos. Pero no podemos dejar que la gente pague por una inspección y se sienta a esperar. Igual las oficinas administrativas domiciliarias necesitan una inspección. Pues en algunos casos pues no se va a hacer, no va a requerir inspección. En algunos casos los inspectores de la Oficina de Gerencia de Permisos tienen el conocimiento y tienen la preparación para hacer algunos tipos de inspecciones que actualmente hace el Departamento de la Salud. Pues firmamos un acuerdo para que muchas de esas inspecciones las puedan hacer algunos de nuestros inspectores en la OCPE. El reglamento de profesionales autorizados llevaba casi 10 años sin renovarse. Y estamos sacando un proceso público de acuerdo con la ley para renovar actualizar ese reglamento. O sea que hay algunos cambios que operacionalmente se pueden hacer y estamos haciendo. Wacky idea. Yes. Elimínalos todos. No. Todo eliminarlo. ¿Los permisos? Todos. Excepto los de construcción. Interesante. Pero hay trabajo que hacer. Se ha hecho trabajo, pero hay trabajo que hacer todavía. Bueno, yo lo digo más en el sentido... Estoy en una discusión que yo estuve con García Pelati, que estuvo en el podcast. Le decía, venga, si hay zonificación, porque hay un permiso de uso. Y él me dijo, buen punto.
Y yo... Hay muchas áreas donde puede ser más simple, más straightforward, donde no se debe tomar más de un día la otorgación de los permisos. Ahora mismo, con una cosa que se llama validación electrónica, eh, algunos permisos están saliendo en un día para el permiso único, que es el permiso de uso, pero hay otros que no, porque... Por su naturaleza. No, porque tú sabes, no hemos atemperado quizás todavía los reglamentos, o quizás es un uso que siempre ha habido un restaurante ahí, pero el reglamento no necesariamente dice que puede haber un restaurante ahí. Así que cuando la validación electrónica va a hacer la validación, perdón la redundancia, pues dice como que no, aquí no se puede porque el reglamento no permite un restaurante aquí. Así que hay muchas cosas que hay que actualizar y simplificar, porque si en la actualidad hay un restaurante ahí, ha habido un restaurante ahí por 30 años, pues ¿por qué no va a dejar que haya un restaurante ahí? Exacto. Sí, sí. Así que hay muchas cosas que requieren un poco de sentido común. En el área de estas entidades que surgieron en mi tiempo, Invest y el DMO, ¿cómo tú las ves? Invest y el DMO se crearon, ¿verdad?, para dar un poco de continuidad a la labor de promocionar a Puerto Rico como destino de negocio, en el caso de Invest. Y para evitar el chanchullo. También. De hecho, esa era la parte más importante, para serte honesto. También. Pero profesionalizar quizás un poco, Sí. sacarlo del vaivén político de cada 4 años, que las estrategias sean consistentes y a largo plazo. Y esas entidades no son únicas en Puerto Rico. Las hay en muchos de los estados y en otros países, como una manera de profesionalizar esos servicios. El gobierno tiene y debe tomar su rol de fiscalizador bien serio. Y esos fondos son públicos al final del día. Sí, sí, sí. Y estas juntas de directores de ambas entidades tienen representantes del sector público. Así que es bien importante fiscalizar, preguntar para qué se está usando el dinero, alinear los esfuerzos de esas entidades con la política pública del gobierno. En el caso, por ejemplo, de Invest, que está promocionando a Puerto Rico fuera de Puerto Rico, pues cómo la estrategia de Invest quizás ha tenido que cambiar o quizás double down en algunas áreas para apoyar el esfuerzo de la gobernadora de reshoring, ¿verdad? Pues eso es algo que se trabaja y lo hemos trabajado en conjunto y es un modelo que creo que funciona, que le da estabilidad al sistema, y si podemos hacer una buena delineación entre establecer política pública versus quizás implementar política pública en un área específica, yo creo que es importante que estas entidades sigan funcionando. Ok, entonces que tú apoyas el concepto, quieres colaborar con ellas, que sean consistentes con la política pública de la gobernadora y, ¿verdad?, y la legislatura que pone leyes, pero crees que debe como que debe estar bien delineado esencialmente. Bueno, o sea, usualmente está delineado en la ley. Sí, sí, pero lo digo, por eso lo que digo que la parte de cuando dicen fiscalizar, tú lo que querías decir más que estén fiscalizar, que estén cumpliendo con la ley. Claro, claro, y los contratos tienen unas métricas, pues, asegurarnos de que esas métricas se den, participar de las reuniones, hacer preguntas. Yo en las reuniones de Invest, que soy el chair del board, o sea, asegurarse de que las cosas se estén haciendo bien, de que el equipo tengamos una estrategia, de que esa estrategia se hable con la estrategia del DEC, porque no podemos tener al DEC por un lado diciendo una cosa y a Invest diciendo otra. Y tengo que decir que he tenido una excelente relación con todo el equipo de Invest y hasta hacemos sesiones de trabajo juntos. Semanalmente tenemos una llamada de reshoring y hablamos con una sola voz. En muchos casos ya yo he hecho viajes con Invest para promocionar a la isla. ¿Ellos fueron contigo a la República Dominicana? Invest vino con nosotros a la República Dominicana. Yo voy con Invest el lunes a la conferencia Bio en Boston. Así que hay mucha colaboración que es bien importante para que seamos exitosos. Y es importante también saber nuestros roles, ¿verdad? Si estamos hablando de traer una empresa nueva que quiere venir a Puerto Rico, que me mandan un email o llaman o quieren hablar conmigo, pues
siempre incluyo Invest. Ujú. Porque ese es su rol en la ley. Yo siempre los voy a atender. Pero Invest tiene quizás unas herramientas para ayudar con la atracción inicial de una empresa, una información, un acceso al proceso de venta, ¿verdad? O de business development que Invest hace muy bien, pues siempre los incluyo en la conversación. Ahí esa relación se pasa al deck una vez ya es momento de buscarle Sí, cerrar el una deal. propiedad, darle incentivos, ayudarle con el talento. Entonces ahí nosotros nos encargamos del resto de la relación. Tenemos poco tiempo. Tú tienes una actividad ya mismo. Quería cerrar el tema. El cuatrienio pasado, el tema de los incentivos. Gente, ley 2022 estaba hot. Estaba hot. Y todavía hay gente que lo trae, ¿verdad? Y de hecho, por eso es que Balbino y yo hicimos Impulso Boricua, en parte para apoyar la política pública. ¿Cuál es tu actitud hacia los incentivos? Y ahí te pregunto porque, por ejemplo, cuando yo estaba en la Junta, esa era una de mis peleas con Natalie épica, ¿verdad? Y tú quizás te recuerdas de alguna de ellas. En la administración pasada, también al principio hubo como que cierta ambivalencia. Después, especialmente Carlos Fontán y Humberto se metieron bien de lleno en ese tema y como que le dieron cierto empuje. ¿Cuál es la visión tuya en ese asunto? Los incentivos primero yo lo miro de manera más global, ¿verdad? La ley 60 tiene una serie de incentivos para apoyar a diferentes industrias, diferentes actividades productivas de la economía. Y ese todo es importante mirarlo en conjunto, no solo este programa por aquí, este programa por allá. Y si uno mira, la mayoría de los beneficiarios de la ley 60 son puertorriqueños. Ok. ¿Ok? Incluye muchos diferentes programas, que no solo es el de individuo residente inversionista, pero también hay manufactura, exportación de servicios, joven empresario, o sea, hay turismo. Son muchos programas. Y cada programa tiene un retorno en la inversión distinto. Por ejemplo, el reporte más reciente que tenemos que hizo el departamento, la manufactura extranjera tiene un retorno en la inversión de 45%. ¿Ok? O sea que cada dólar que se usa para apoyar esa industria... Te trae 45 chavos para atrás. Exacto. O sea, tiene un retorno que se puede cuantificar. Y en el caso de individuos residentes inversionistas y exportación de servicios, pues tienen unos retornos positivos. Y por eso es que la gobernadora propuso unas enmiendas a la ley para extender la vigencia de la antigua ley 22, que ahora es parte de la ley 60, extender esa vigencia y también para proveerle algunos de esos beneficios que tienen algunos de esos individuos residentes inversionistas extranjeros a los puertorriqueños, para igualar quizás un poco la situación. Pero estos programas han tenido un retorno positivo overall, han creado empleo. Hay diferentes estudios, ¿verdad?, que tienen diferentes números, pero todos son positivos, ¿verdad? Hay un estudio que dice que más de 8.200 empleos directos. Hay otros estudios que le añaden quizás todo el ecosistema y llegan a 75.000. O sea, pero hay evidencia de que los programas de incentivos han traído actividad económica, han traído actividad al fisco, han traído nuevo empleo, han traído una revitalización, sí. Sí, de Puerto Rico y creo que todo lo que sea positivo para nuestra economía con ciertos guardrails, pues nosotros siempre lo vamos a apoyar. Sí, nadie puede hacer fraude. Nadie nunca está a favor de eso. No, para nada. Y eso... Te tengo que organizar una visita a Nidia Velázquez para que se lo explique. Quizás a ti te lo va a creer. La data. O sea, nosotros bien enfocados en los números y en procesar, ¿verdad? Que todos estos tenientes de decretos cumplan con
con los días que tienen que estar en la isla, que cumplan con sus requerimientos de ley. Y eso es lo mínimo que deben estar haciendo. Pero a la misma vez, pues, los programas que funcionan, el gobierno los tiene que apoyar. Nos quedamos sin tiempo. Tienes una cena. De trabajo. De trabajo. Algo que quisiera anunciar antes de que cerremos. Creo que importante que los que nos estén escuchando sepan que tienen un secretario en el departamento que está bien enfocado en escuchar ideas nuevas, en escuchar feedback de las personas que puedan tener una opinión sobre cómo van las cosas, de envolver a otras personas en el proceso de desarrollo y crecimiento económico. Nosotros en el departamento no nos sabemos la respuesta a todo, pero tenemos una oportunidad única de echar esta economía hacia adelante, y todas las personas que quieran ser parte, proveer sus ideas, sus críticas, siempre abierto. sebastian.negron@didec.pr.gov en mi email, y a veces me puedo tardar un poquito, pero voy a llegar. Y me encantaría que todos los que tengan ideas o quieran compartir una visión lo hagan, porque al final del día el departamento trabaja para los y las puertorriqueños. Pues gracias por venir, y antes de cerrar, Sebastián, siempre fui un fan tuyo. Es mutuo. Te traté de robar un par de veces de la junta. Fuiste muy fiel, no caíste. Me alegra muchísimo ver que cuando diste el brinco en este tipo de posición, y creo que eres una persona bien enfocada, no te has dejado distraer. Otra gente quizá en la radio, en televisión, tratan de crear conflicto donde yo nunca he visto que tú tengas ese tipo de disposición. Donde no hay. Así que no lo... Y I'm rooting for you, buddy. Gracias, Cristian. Así que... Siempre cuentas con mi apoyo, y agradecido de la oportunidad de estar aquí contigo. Gracias a ti, papá. Cuídate mucho. Gracias. Bueno, señores, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar, y les pedimos que por favor compartan el episodio y el programa con sus amistades, sus familiares, compañeros de trabajo y hasta con la gente que les caiga mal. Por favor, suscribirse a La Trinchera en su plataforma preferida y dejen un rating positivo 5 estrellas en la plataforma que merezca. En el caso de Apple Podcast, por favor, escribir un review bonito. Si van a decir algo negativo, se lo pueden reservar. A nadie le interesa lo amargada que es su vida. Y si desean comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify, en la área de Q&A, debajo de los show notes, o en la parte de comentarios en el caso de YouTube. Les aseguro que leo todos los comentarios y mensajes y los tomo en consideración. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.